Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valencia. Hoy os traigo un consejo sobre esta preciosidad que es la flor de Pascua, como todos conocemos, pascuera, flor de Navidad, estrellas de Navidad. Son unas plantas que se han convertido ya en algo indispensable en nuestras casas para celebrar la Navidad y en nuestras fiestas navideñas. Esta planta, su nombre botánico es Euphorbia pulcherrima, y a continuación os voy a insertar unas fotografías de diferentes plantas que son de su misma familia, porque os vais a quedar muy sorprendidos. Es como la niña bonita de la familia de las euforbias y es muy diferente a todas sus primas. Lo que sí que tiene en común con ellas es, si cortamos una hoja o cortamos un tallo, un látex muy lechoso, muy espeso, de color blanco y que además es muy pegajoso y además irritante en la piel. Esto lo utiliza para defenderse de los ataques de otros animales. ¿Quieres saber más cosas sobre ella? Seguro que sí. Empezamos. Bien, la flor de Pascua es de origen centroamericano. Ya los aztecas la cultivaban y creían que este color rojo era debido a la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían a sus dioses. Entre 1823 y 1829, el embajador estadounidense que estuvo destinado en México, se llamaba Joel R. Poinsett, se enamoró de estas plantas, porque además de embajador era botánico el señor, y entonces le gustaron tanto que envió en sus viajes a Estados Unidos, envió plantas de esta especie para cultivarlas allí, y bueno, eso desató el furor poco a poco, regalándolo a los amigos, en la alta sociedad al principio, y luego se fue popularizando, pero hizo que esta planta fuera indispensable para todos en las Navidades. De hecho, parece que nos falta algo si en Navidad no nos regalan, no regalamos o no tenemos una en casa. ¿Quieres saber cómo cuidarla? Pues realmente es una planta, es un poco desconocida, porque a pesar de que decora mucho y que es tan bonita, todos le ponemos bastante mala fama. Es que no dura, es que me dura solo la semana de Navidad, tal. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. No soporta el frío de invierno, aquí clima continental, incluso bajo cero por las noches, no, pero tampoco soporta o tampoco le gustan temperaturas muy altas. Entonces en el interior tenemos que buscar un lugar donde no tenga demasiado calor y por supuesto que no esté pegada a la calefacción. Tampoco le gusta mucho estar muy mojada, hay que tenerla más bien tirando a seca, regando. Vamos a poner cada 5 o 6 días, una vez a la semana, hay que ir tocando la tierra. Y siempre quítale el envoltorio, queda muy bonito, vale, pero déjala respirar, que se refresque, que no se asfixie de calor, ¿vale? Es una planta que quiere fresco, digamos entre 15 y 22 grados sería su ideal. Incluso bajaríamos hasta 10-12, menos de eso no. Por eso en climas fríos no puede estar al exterior, pero tampoco quiere un calor extremo. Te cuento más curiosidades sobre ella. La auténtica flor de la flor de Pascua son estas pelotitas que tienen aquí. Entonces, para que nuestra flor de Pascua nos dure más, hay que comprarlas con estas pelotitas cerradas, que apenas se les ve el color y por supuesto que no están de color amarillo con los estambres visibles, porque eso quiere decir que ya ha terminado su floración y nos va a durar mucho menos. Estas hojas rojas, que son lo más llamativo de la planta, en realidad son hojas deformadas que se llaman brácteas y que la planta utiliza para defenderse del ataque de otros animales, entre este color rojo como muy agresivo y ese látex irritante que hemos dicho y muy espeso y pegajoso para que no se acerquen a devorarla. Es su defensa natural. Pero claro, a nosotros es lo que más nos atrae. ¿Qué pasa? Que estas hojas rojas es francamente complicado conseguir que en casa, si nos dura la flor de Pascua de un año para otro, volvamos a conseguir que se pongan rojas. Pero vamos a ver, nos han regalado una flor de Pascua o hemos comprado una flor de Pascua, ¿qué tenemos que hacer? Pues como decíamos, no muy cerca de la calefacción, ni mucho frío ni mucho calor y más bien riego escaso.
quitar el celofán o el envoltorio que las protege. Y consejos a la hora de comprarlas. Esas pelotitas que son la auténtica flor de la flor de Pascua, cerradas, que no se les vea el color o que se les vea unas pinceladitas rojas para que la flor nos aseguremos que está en su momento inicial. Eso va a decir que nos va a durar durante más tiempo. Que nunca tengan el ribete de las hojas negro. Eso quiere decir que están en un sitio demasiado frío y que están débiles por frío, con lo cual van a perder sus hojas enseguida. Que estén frondosas, que estén sanas, y si tenemos confianza en el lugar donde las vamos a comprar, intentemos siempre que estén cultivadas en el lugar de donde somos. Cuanto menos viajen y cuanto menos mareemos esta planta, mucho mejor. Vamos a pensar que somos grandes afortunados si hemos conseguido que esta planta nos sobreviva a las Navidades. En enero, febrero, marzo la tenemos estupenda. ¿Qué pasa? Va tirando poco a poco estas hojas más viejas, se va quedando pelada, pero es el momento de regarla menos y abonarla para que siga generando hojas nuevas. ¿Qué nos va a ocurrir? Que las hojas nuevas son verdes. ¿Qué pasa? Que hacerlas cambiar ese color a rojo es bastante complicado, no es tan fácil a nivel casero. Que si hay que meterla en un armario desde septiembre, privarle de horas de luz, es muy complicado en nuestra vida diaria. Yo siempre os digo, al precio que tienen, compraremos otra, porque siempre nos da esa ilusión de Navidad, ¿no? El regalar y que nos regalen y comprarnos una flor de Pascua nueva. Pero sí que es cierto que si queremos mantenerla, y podemos, pero para conseguir que esas hojas se pongan rojas, es un fenómeno natural que consiste en que cuando estas plantas se ven privadas de luz, lo que hacen es, como todas en el otoño, recoger la clorofila en unos organismos que se llaman cloroplastos y acumular esa clorofila de las hojas antes de tirarla en los tallos o en las partes de la planta que se van a quedar ahí. Y a partir de ahí se comportarán de una manera u otra dependiendo de las condiciones que tengan a partir de ese momento. Entonces, estas flores de Pascua, si tienen unas condiciones con muy pocas horas de luz o luz muy cansada, muy tenue, lo que conseguiremos es que esos cloroplastos que forman la clorofila o esas reservas en los cloroplastos para formar clorofila estén menos activa que otras partes de la planta y entonces otros colores tomarán más protagonismo. En este caso el color rojo, que es el que nos vuelve locos de esta planta. Pero lo que digo, habría que privarlas de luz, como máximo que tengan unas 12 horas de luz y más bien tenue desde mitad de septiembre para conseguir que en Navidades las tengamos rojas. Por supuesto podéis probar, pero ya os digo que no es una tarea fácil porque de forma natural, pues bueno, va a su aire. Si vivimos en un lugar donde no hace mucho frío en invierno, es una planta que podemos adaptar perfectamente al exterior si la temperatura no suele bajar de los 10 grados. Os voy a explicar muy poco más de ella, es una auténtica maravilla y tan bonita. Bueno, ahora hay cultivares en color rosa, en color blanco, de hoja grande, de hoja pequeña, más ramificada, menos. Voy a intentar conseguir hacer una entrevista a uno de los pocos cultivadores que hay de esta planta aquí en Zaragoza. Os diré en breve si puedo conseguirla. ¿Vale? Mientras tanto os deseo una feliz Navidad, pasarlo súper bien porque siempre es momento de estar con la familia, de estar con los amigos, disfrutarlos y decirles cuánto los queremos y qué importantes son para nosotros. Así que feliz Navidad a todos, un beso grande, chao. Y como siempre, si te ha servido de utilidad, suscríbete a mi canal, dale al like y comparte para ayudarme a crecer. Y también puedes encontrar parte de estos consejos en mi podcast Gritando Flores, que lo puedes encontrar en iVoox y Spotify y en mi página web nenavalente.com. Chao.